¿Sabías que esta frase en realidad se trata de una mentira? Y que en esta misma escena el diálogo en español latino, aunque fue modificado, también dice algo que no es verdad. Así que tú eres el que mató al caballero del diablo, sin usar más que una sola mano. En este nuevo análisis del anime clásico que corresponde al capítulo 31, te daré la explicación y los porqués de los errores que acabo de mencionar, y junto con ello todas las diferencias que tuvo en relación al manga, así como algunos datos curiosos y otros errores que pueden pasar desapercibidos al ojo común, pero no para su servidor. Pero antes de llegar a eso, repasemos brevemente lo que sucedió en este capítulo. Ilusión, el límite entre la vida y la muerte, es el título original de este episodio, que por cierto es con el que se cierra oficialmente el arco de los Caballeros de Plata y cuyo estreno en Japón fue el 30 de mayo de 1987, sí, 38 años a la fecha de publicación de este video. El episodio inicia con los dos Caballeros de Plata misteriosos que aparecieron tras la batalla contra Yamian y Shaina, presentándose estos como Dante, el Caballero de Cerbero, y Capella de la constelación de Auriga, pero contrario a lo que podría esperarse, estos no están aquí para pelear, sino para llevarse a Saori al santuario también por orden del patriarca. De hecho, tan su objetivo no es pelear, que incluso les dan la oportunidad a Hyoga y Shun de retirarse. Si dejas que nos llevemos a la chica sin pelear, no te mataremos. Sin embargo, y como has de suponer, los Caballeros de Bronce no están dispuestos a aceptar la oferta, por lo que una nueva batalla da comienzo. Dante utiliza su cadena de acero, la cual es fácilmente repelida por la cadena de Andrómeda, y lo mismo sucede con los discos cortantes que utiliza Capella. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿no se supone que los Caballeros de Atena no usan armas? ¿Por qué entonces vemos a 3 de estos utilizándolas en combate? No lo sé, tú dime. El caso es que la cadena de Shun los está fastidiando, por lo que el Santo de Cerbero incrementa el poder de su ataque, logrando atravesar la defensa de Andrómeda, y no teniendo ya esta protección, Auriga logra también golpear al cisne con uno de sus discos, tras lo cual, estando ambos vulnerables, son lanzados por el precipicio siguiendo el mismo destino que el Caballero del Cuervo. Pero no olvidemos que también son los protas, no tanto como Seiya, pero protas al fin, por lo que el poder del guión está de su lado y, de milagro, logran salvarse. Mientras tanto, más arriba en la montaña, Dante y Capella le piden a Saori que se vaya con ellos por las buenas, pero justo en ese momento, ¿quién creen que aparece? Pues ni más ni menos que el lomo plateado, cuerpo de espartano, hombre alfa, pelo en pecho, bíceps de Terminator, de Ikki de Fénix. ¡El macho! Saori se alegra por su aparición, pero este le dice que no se emocione, porque no ha regresado para quedarse, sino solo para ayudar, y una vez acabe con esto, no vuelven a saber de él. ¡Apresar! ¡Apresar! Y una vez dicho esto, toma a Seiya para llevarlo al hospital, para luego trazar una línea en el suelo, advirtiendo a los Caballeros de Plata que si se atreven a cruzarla, eso significará su muerte. Capella siente que se burla de ellos, pues eso parece más bien el juego de unos niños, y para que vea que él ya es mucho más maduro, pues miren lo que le dice. ¡Mira cómo tiembla! ¡Mira cómo tiembla! Y bueno, Capella se lanza detrás de Ikki y como bajo advertencia no hay engaño, este le lanza un golpe que le impacta directo en la cabeza. Uno de los Caballeros de Plata ha caído y resta uno más. De esta manera, Dante reconoce que subestimó a su rival por ser solo un Caballero de Bronce, y cuando este le revela su identidad, el Santo de Plata casi se nos desmaya de la impresión, pues el Fénix era reconocido en el santuario como el santo que había acabado él solo con todos los Caballeros Negros. Pero ¿cuándo sucedió esto? Te estarás preguntando, pues eso te lo diré un poco más adelante, porque aquí el anime se confundió un poco y tomó en cuenta cosas que únicamente se vieron en el manga. Excelente. Los golpes comienzan a intercambiarse, pero Ikki es demasiado para su oponente, e incluso se da tiempo para burlarse del que se supone debería ser superior a él. Y se llama a sí mismo Caballero de Plata, pero qué ridículo. ¡Cielos, qué macizo! El segundo Caballero de Plata ha caído y ahora pueden llevarse por fin a Seiya. Pero la cosa no termina ahí, porque cuando se disponían a marcharse, pues resulta que Capella no había sido derrotado, y lanza otro de sus discos con el que logra cortarle la cabeza a Ikki. Pero como si esto fuese una película de terror, pues resulta que el cuerpo descabezado de Ikki comienza a moverse y caminar lentamente hacia el Caballero de Auriga, quien evidentemente no puede creer lo que sucede, y menos aún cuando, tras lanzar su disco, este regresa a él por duplicado para terminar cortándole las manos. Y es ahí cuando se revela que en realidad todo esto se trata de una ilusión, pues el golpe que Ikki le dio antes era el puño fantasma del Fénix. Pero lo que no era una ilusión fue el primer disco que lanzó, el que supuestamente le había cortado la cabeza a Ikki, disco que ahora está de regreso, y como Capella sigue con la mente confundida, esta le impacta de lleno y ahora sí, el Caballero de Auriga ha muerto.
Ikki toma a Seiya por enésima vez para llevarlo al médico, pero ahora es Dante quien se vuelve a poner en pie, y aunque sabe que está a punto de morir, decide atacar al Fénix, pues su honor como caballero de plata no le permite morir sin al menos haber acabado también con el enemigo que le impidió completar su misión. Pero justo en ese momento, Hyuga y Shun logran salir del precipicio, por lo que el Fénix decide marcharse para dejar todo en sus manos. Shun, dejaré que acabes con él. Yoga, encárgate de Seiya. Dante no quiere dejar escapar a Ikki, pues anhela la revancha en su contra, pero el hermano de este ha tomado su lugar en la pelea y ya saben lo que se viene a continuación. ¡Queremos sangre! El combate por fin termina con la derrota definitiva del Caballero de Plata, quien al igual que Yamian y Shaina también cae por el precipicio. Los Caballeros de Bronce se disponen ahora sí a llevar a Seiya al hospital, mientras vemos que Saori se lamenta pues considera que ha sido completamente su culpa el que primero Shiryu haya quedado ciego y que ahora Seiya se encuentre también al borde de la muerte, terminando de esta manera tan desoladora este 31º capítulo y, como dije, cerrándose así el arco de los Caballeros de Plata, que si bien en el manga es claro que es en esta parte donde concluye, en el anime vendrá a continuación un siguiente arco que mezclará capítulos exclusivos de esta versión, donde veremos al menos a otro Santo de Plata, con el inicio del siguiente arco del manga que corresponde al de los Caballeros Dorados, pero eso lo explicaré con más detalle un poco más adelante, porque ahora quiero señalar algunos datos curiosos y errores que hubo en este episodio, empezando por el momento en que Dante les dice a Shun y Hyuga que se convertirán en perros del infierno. Ahora son los perros guardianes del infierno. Lo cual suena que formarán parte de una pandilla de motociclistas, cuando en realidad lo que les dice es esto, lo cual es un juego de palabras que da a entender sí que van a morir, pero que lo harán a manos de él, quien lleva la armadura de Cerbero, el perro guardián del inframundo. Por otra parte, cuando Dante reconoce a Ikki como el Caballero del Fénix, vemos que le dice lo siguiente: Así que tú eres el que mató al Caballero del Diablo, sin usar más que una sola mano. Si entendiste que con esto se refería a su maestro Guilty, probablemente estás en lo cierto. Y digo probablemente porque este es un diálogo exclusivo del doblaje latino, ya que en realidad lo que Dante le dice es esto. Aunque eso sí, esto no ha impedido que haya fans que realmente crean que Guilty era el Caballero del Diablo, y es que incluso si buscas en Google Saint Seiya Caballero del Diablo, verás que el primer resultado que te aparece es la página en la wiki de Guilty. Ahora bien, es posible que esta modificación haya sido a propósito con el fin de eliminar el error en la versión original, donde, como vimos, se dice que Ikki acabó con los Caballeros Negros, lo cual sí sucedió, pero únicamente en el manga, por lo que dicho diálogo en el anime carece de sentido. Y si en este momento estás pensando que tal vez se refieran a la ocasión en que Ikki fue a la Isla de la Muerte y peleó contra Django, el Fénix Negro y otros de esos caballeros renegados, pues lamento informarte que tampoco podría ser eso, porque a estas alturas de la serie ese suceso aún no ocurre. Así que aquí la pregunta es, ¿esta modificación se hizo a propósito para subsanar ese error de argumento o simplemente se trató de una casualidad? Yo creo que fue lo segundo, pero leo tus opiniones en los comentarios. Por cierto, ya que hablamos de errores de doblaje, ¿qué tal cuando Dante hace alusión al lugar de entrenamiento del Fénix? ¿Eres Fénix? ¿De la isla de la reina muerta? Sin duda es material para Junini, así que aprovecho para decirte que si no has visto el video alusivo a los errores de doblaje que subí al canal hace poco, te lo dejaré en la pantalla final para que lo veas después de este. La voz de Dante en español latino es interpretada por Ricardo Mendoza, voz habitual de Shiryu, y es evidente que le asignaron a este personaje debido a que el Caballero del Dragón no participa en este capítulo. Del mismo modo, la voz de Capela es interpretada por Marcos Patiño, la voz regular de Ikki de Fénix, por lo que en la escena en la que estos dos personajes hablan y pelean, es solo este actor de doblaje quien los está interpretando a ambos. Cuando Ikki se enfrenta con Capela, vemos que Saori se sorprende cuando los discos cortan las manos del Caballero de Plata. Esta debe
debe ser una pesadilla. Sin embargo, ella no debería poder ver esto y por tanto sorprenderse, pues se trata de una ilusión que solo está ocurriendo en la mente de Capella. De igual manera, aunque al final de la batalla se ve que las manos de Capella continúan estando cortadas, en realidad no deberían verse así, pues repito, eso solo sucedió en su mente, ya que el único disco que lanzó en realidad es el que regresa para golpearlo al final, aunque esto tiene una mayor explicación, pero eso te lo diré un poquito más adelante. Observamos que Shun vuelve a utilizar la típica frase Los caballeros no usamos el mismo truco 2 veces. Lo cual confirma lo que ya les había comentado en un video anterior sobre el hecho de que esta frase aplica cuando el rival ya sabe cómo funciona la técnica con que lo atacan, pero solo si su poder y o velocidad son superiores a los del enemigo, pues de nada sirve saber cómo se ejecuta un ataque si no es capaz de verlo actuar o si la fuerza con que lo atacan es superior a la suya. Y todo esto queda comprobado con lo que el propio Shun le dice a Dante. No tienes por qué sorprenderte por eso. Tu bola y tu cadena pueden ser poderosas, pero solamente si tu energía cósmica es fuerte. Con tu nivel actual de energía cósmica no puedes hacer ningún daño. Por cierto, en lo que respecta a la cronología de este episodio, este se desarrolla por completo durante la mañana del día 26, por lo que a estas alturas ha transcurrido casi un mes desde la batalla entre Seiya y Cassius y la pelea entre Yao y Van, las cuales ocurrieron al mismo tiempo aunque en diferentes lugares del mundo. Pero dejo una vez más en claro que esta contabilización es solo para el anime, pues en el manga, como verás más adelante, el tiempo que ha pasado es mucho pero mucho menos. Ahora bien, retomando el tema que mencioné hace un momento sobre el que Ikki haya sido quien acabó con los Caballeros Negros, como dije antes, eso únicamente ocurrió en el manga y el santuario estaba enterado de eso debido a que, como repasamos en un video anterior de estos análisis, uno de los Caballeros Dorados, Shaka de Virgo, había sido enviado a la Isla de la Muerte para que acabara justamente con estos rebeldes, pero al llegar descubre que el Fénix ya ha realizado dicha labor, por lo que Shaka se marcha de la isla e informa de esto al patriarca con toda seguridad. Como bien debes saber, nada de esto sucede en el anime original, por lo que Ikki realmente nunca acabó con estos renegados, por lo que por fin entendemos de forma definitiva por qué el diálogo de Dante que hace alusión a este hecho pierde todo sentido, al menos en la versión en japonés. Sin embargo, esta no es la única diferencia que encontramos con el manga. Si viste los videos anteriores, seguramente recordarás que la aparición de Dante y Capella es ciertamente diferente en la versión impresa, pues mientras en el anime llegan inmediatamente después de la derrota de Yamian y Shaina, en el manga estos aparecen junto con Argol desde el momento en que Seiya se está enfrentando a Yamian y de hecho, estos hablan con Shaina sobre el enorme cosmos que se percibe desde el fondo del abismo, y el cual identifican como el cosmos de Atena, aunque por supuesto no logran ver a la persona de quien emana. Del mismo modo, el arribo de Ikki en el manga no es para enfrentar a Dante y Capella, sino para confrontar a Yamian, justo en el momento en que Seiya está desmayado y el Caballero del Cuervo ha descendido en el precipicio para intentar llevarse a Saori al santuario. Y sí, como lo dije en el video anterior, es el Fénix quien derrota a Yamian y no Shun y Hyuga como sucede en el anime, pero quizá lo más importante de esto es que Ikki no reaparece luego de haberse alejado del grupo tal como vemos en el anime, sino que su regreso es después de que aparentemente había muerto en el derrumbe del monte Fuji, por lo que de cierta manera este momento vendría a ser el equivalente de cuando en el anime resucita para enfrentar al Caballero de la Llama, y es luego de todo esto que por fin Dante y Capella aparecen, tras lo cual Ikki traza en el suelo la misma línea de la vida y la muerte, pero esta vez también la amenaza va dirigida para Argol. En cuanto a las batallas, son más o menos igual, con la diferencia de que mientras en el anime, cuando Ikki le revela a Capella que todo lo que ha visto fue en realidad una ilusión y su primer disco regresa para finalmente ser derrotado, en el manga este momento continúa siendo parte de la ilusión, y es por eso que se sigue viendo a sí mismo con las manos cortadas. Y no es hasta que Argol le pregunta a Ikki qué es lo que sucedió que el Fénix, tras poner su dedo en la frente del Caballero de Auriga y hacer estallar su armadura, pasa a explicar que su espíritu ha sido destrozado desde el momento en que le lanzó su primer golpe. Este es entonces un detalle que Toei Animation no consideró, y por eso el error que les comenté antes sobre las manos de Capella, pues como vemos en el manga, en el momento en que es derrotado por completo sigue teniendo sus manos y todo el supuesto daño de los discos no existe, pues incluso aquel que lanzó primero y que luego regresa realmente no lo golpea, sino que se clava en el suelo justo frente a él. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Otro detalle interesante que es diferente en la versión original es que Ikki estuvo a punto de pelear contra Argol, pero fue interrumpido primero por Dante justamente en el momento que se pone de pie y posteriormente por Shun, Hyuga y Shiryu, quien aún sigue con el equipo, los cuales llegan finalmente al lugar de la batalla, y no porque subieran del abismo como en el anime, sino porque literal recién logran hallar el lugar de la batalla. Sin embargo, al igual que en el anime, Ikki también decide marcharse cuando llegan los otros caballeros de bronce, pero no sin antes cruzar algunas palabras con Hyuga, quien se da cuenta de que el Fénix aún tiene el brazo congelado por su batalla de unas horas antes. Sí, en el manga no han pasado días ni mucho menos semanas, sino unas cuantas horas desde que se enfrentan a Ikki y los Caballeros Negros hasta este momento de la historia. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Oh,
De este modo, Hyuga le recomienda ir al volcán de la isla Canon para que con el calor de ahí pueda sanar su brazo y no vaya a perderlo debido a la congelación, ante lo que Ikki, con un cierto grado de sarcasmo, le dice que supone que ahora debería darle las gracias. De esta manera, entendemos de mejor forma por qué más adelante, cuando se lleva a cabo la batalla de las 12 casas, Ikki se encuentra reposando dentro de ese volcán, pues es debido a que Hyuga le recomienda ir ahí, a diferencia del anime, en donde de un momento a otro se nos dice que se encuentra en aquel lugar sin que supiéramos exactamente en qué momento se fue. Un detalle que me parece bastante curioso es que en el manga, mientras Shun se enfrenta con Dante, Hyuga y Shiryu acuden en auxilio de Seiya, siendo el caballero del dragón quien se da cuenta de que este tiene heridas en la cabeza, diciendo literalmente que si no lo atienden pronto podría quedar ciego si es que recibió daño en su nervio ocular. Y bueno, supongo que ya saben en dónde está la ironía de esto. Por otra parte, es claro que la batalla de Shun contra Dante no está dividida en dos partes tal como vimos en el anime, y de hecho, Shun se muestra muy superior a su oponente desde el primer momento. Aunado a esto, vemos que el Santo de Andrómeda es quien toma la delantera en querer pelear, incluso desafiando a Argol, haciendo esto ya que, aunque en el manga tampoco le gusta pelear, lo ve necesario para proteger a Seiya, quien necesita ayuda de manera urgente. Eso sí, al igual que en el anime, es convertido en piedra por Argol, en este caso junto a Hyuga, por lo que al final es el caballero del dragón quien debe enfrentarse al Santo de Perseo. Esta batalla junto con todos sus pormenores ya la repasamos en un video previo, pues en el anime se ubica cronológicamente en un momento anterior. En cuanto al manga, lo que ocurre después de la pelea entre estos dos es el inicio oficial del arco de los Caballeros Dorados, en donde observamos a Yoria, a quien en la historia original lo hemos estado viendo desde el primer capítulo, recibiendo un misterioso llamado del patriarca. Sin embargo, eso lo dejaremos para más adelante porque en el anime antes tenemos 4 de los llamados capítulos de relleno, los cuales forman un arco argumental que es conocido como el preludio de los 12 templos. Estos capítulos los analizaré de ser posible en un solo video, el cual te estará apareciendo en esta pantalla en cuanto esté disponible, así que dale play para que conozcas todos los detalles interesantes y curiosos que nos dejaron esos episodios especiales.